En italiano dicen birra. En alemán, Bier. En francés dicen bière. En inglés dicen beer. Y en español, ¿qué decimos en español? Cerveza. Ahí vamos. La cerveza es una bebida que sabemos que se bebía ya en el antiguo Egipto, también en Mesopotamia y por supuesto en Grecia y Roma. La característica de la bebida es que para los griegos y los romanos nunca fue una bebida especialmente interesante. Ellos preferían beber vino porque era mucho más elegante. Sin embargo, se bebía cerveza. Y el origen de la palabra en español, que es similar en catalán y en portugués, es muy interesante porque es diferente de la palabra que se usa en francés, que es bière, o en italiano, que es birra, o en alemán, que es Bier, o en inglés, que es beer. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos esta palabra? Bien, la palabra cerveza viene del término latino Ceres, que es la diosa romana de la agricultura. También de Ceres, la diosa Ceres, viene la palabra cereal. Esta palabra Ceres aparece unida con otra palabra que es vis, Ceres vis, y de ahí viene la unión de estas dos palabras, Ceres vis, significa fuerza. Esto significa que la cerveza la asociaban antiguamente con la energía o con la fuerza que te daba la diosa Ceres. Pero, ¿cómo llega la palabra cerveza a España o al español? ¿Cómo se introduce esta palabra en el español? Bien, es muy interesante, pero la palabra aparece por primera vez escrita en alrededor de 1480. Se sabe que su origen es, en español, procede del francés, cuya palabra era cervoise, porque en francés usaban el mismo término que en español, la Ceres, que luego usaremos en español, la diosa Ceres con la fuerza de Ceres, Ceres vis, ¿de acuerdo? En francés, después de esta palabra, después de 1480, es cuando hay un cambio de preferencia por la influencia del germánico bier. Y entonces los franceses, hay un momento del siglo XV-XVI que prefieren usar el término germánico, que es una evolución del latín, antes que su término, su palabra propia, ¿de acuerdo? El término germánico bier, como la palabra birra, viene del latín bibere, que es beber, ¿de acuerdo? Y de ahí evoluciona beber pues, a la propia cosa que se bebe. ¿Qué más? Bien, quizás has entrado en un bar español o de algún país de Hispanoamérica y has tenido problemas para poder pedir una cerveza o un vino o cualquier otra cosa porque no sabías qué palabras tenemos que usar en español cuando entramos en un bar o entramos en un restaurante. No te preocupes, hoy te lo voy a explicar todo. Lo primero que tienes que saber es que nosotros no usamos la primera persona del singular, yo. Es decir, en inglés, cuando tú entras en un bar o cuando pides algo, la forma habitual es can I get o can I have, can I. Can I get a beer, can I have a beer, lo que sea. En español no decimos yo, decimos tú. O quizás usted, ya sabes, la forma educada para hablarte a ti. ¿Y cómo decimos la frase? Bien, la frase es ¿puedes darme una cerveza? ¿Sí? ¿Puedes darme una cerveza? ¿Me puedes dar una cerveza? La otra forma es ¿me puedes poner una cerveza? Entonces usamos dos verbos, dar y poner.
bien, en infinitivo, pero usamos el verbo poder, tú puedes, puedes darme una cerveza. Otro tiempo que usamos es el imperfecto de indicativo. ¿Podías darme una cerveza? ¿Podías ponerme una cerveza? Muy importante. Entonces, esto significa que el verbo poder es uno de los tres grandes verbos modales que tenemos en español. El otro verbo es querer y el otro es deber. Entonces, hoy voy a explicarte cómo usamos el verbo poder y el verbo querer en restaurantes, bares, panaderías, carnicerías o floristerías, etc. ¿Bien? Hay tres tiempos fundamentales, que son el presente, el pretérito imperfecto y el condicional. Entonces, el presente es puedes, el imperfecto es podías y el condicional es podrías. La diferencia de los tres tiempos está en el grado de familiaridad que tú tienes con el vendedor o con el camarero. Si es un lugar muy elegante o si es la primera vez que hablas, es bueno, quizás, aconsejable, que uses el condicional. Entonces dices, ¿podrías ponerme una cerveza? Podrías. Si quieres ser más elegante o más cortés, en lugar de decir podrías, tú puedes decir podría usted. Es mucho más, ¿de acuerdo? La forma más coloquial, la forma más familiar es usar el presente de indicativo. ¿Puedes ponerme? ¿Puedes darme una cerveza? ¿Puedes ponerme un vaso de agua? No sé, por ejemplo, vale. ¿De acuerdo? Importante esta cuestión, ¿bien? Y sobre el verbo querer, esto es cuando tú vas a una panadería, por ejemplo, lo normal es que el vendedor te diga, ¿qué quería usted? O ¿qué querría usted? Esto es importante porque con el verbo querer normalmente no usamos el condicional. Es decir, con verbo poder tenemos presente, imperfecto y condicional simple. Puedes, podías y podrías. Pero con el verbo querer, normalmente en lugar de usar el condicional, preferimos usar el imperfecto de subjuntivo, quisiera. Entonces yo puedo decir, quiero, quería, quisiera. Es decir, cuando tú entras en una panadería, aquí sí usamos la primera persona, con el verbo querer, cuando el panadero te dice, ¿qué quería usted? Lo normal es que use el imperfecto de indicativo. ¿Qué quería? ¿Qué quería usted? Lo normal es que usen el imperfecto de indicativo, ¿bien? Entonces tú respondes, pues quería una barra de pan, ¿ok? Quería una barra de pan. Puedes responder con quiero una barra de pan, obviamente, pero si te preguntan con imperfecto de indicativo, pues tú respondes con imperfecto de indicativo. Si te preguntan con presente, ¿qué quiere? Pues quiero una barra de pan. También puede ser que te pregunten con el verbo poner, ¿qué le pongo a usted? O ¿qué te pongo? Es otra forma, que es como decir lo mismo como qué quiere o qué quería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le pongo? Pues mire, póngame, normalmente cuando usamos aquí es el imperativo, póngame, pero puedes responder con, pues quería 1 kilo de patatas, ¿de acuerdo? Y la forma quisiera es un poco más elegante cuando estás en un restaurante de 1 estrella, 2, 3 estrellas, obviamente, todos vamos a los restaurantes. Cuando estás en un buen restaurante, cuando estás en un lugar donde no conoces a la gente, no conoces a los camareros, etc., entonces es habitual decir quisiera. Pero si no conoces bien el imperfecto de subjuntivo, no te preocupes. Puedes usar el imperfecto de indicativo, quería, y usas un por favor, etc. Es el imperfecto de indicativo usado para pedir cosas es muy bueno porque está entre la familiaridad del presente y la cortesía, a veces excesiva para los españoles, del condicional o del imperfecto de subjuntivo. Entonces, si tú no sabes muy bien cómo
cómo hablar, cómo relacionarte con la gente, usa el imperfecto de indicativo para pedir. Y dice, por favor, quería un poco más de pan. Por favor, ¿podía traerme un poco más de pan? ¿De acuerdo? Y eso es todo. Pero, cuidado, acuérdate, no uses yo. Es muy mal educado en español decir, ¿puedo tener más pan? ¿Puedo tener vino? ¿Puedo tener otra cerveza? Es un poco vulgar, bastante vulgar usar el yo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora te voy a contar los diferentes tipos de cervezas que hay por el tamaño del vaso. Hasta ahora. Bueno, sobre los diferentes tamaños de cervezas que hay, yo voy a hablar de cómo lo decimos en el español de España. Si hay algún amigo de Hispanoamérica que está viendo este programa y quiere en los comentarios, quiere dejar alguna palabra nueva que se use en su país, una palabra relacionada con el tamaño de la cerveza o del tipo de vaso que usan para beber cerveza, pues bienvenido sea, ¿de acuerdo? Voy a contaros 7 palabras porque hay 7 tipos de cerveza según el tamaño del envase. La primera es caña. Esta es la cerveza más habitual, es un vaso de 20 centilitros servido con cerveza de barril. Se llama caña porque es de barril, la cerveza de estos que hacen del mango. Entonces la frase es, ¿me pone una caña? Por favor, ¿me puede dar una caña? El segundo tipo es botellín. El botellín es una botella pequeña de 20 centilitros. Es el mismo tamaño, la misma cantidad de cerveza que la caña, pero no es de barril, es de botella, ¿de acuerdo? Entonces es de abrir, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es normal. ¿Me pones un botellín? ¿Me puedes dar un botellín? ¿De acuerdo? El tercer tipo es tercio, como los tercios de Flandes. El tercio es un vaso o una botella de 33 centilitros. Es igual, es decir, es como una caña o un botellín, pero de 33 centilitros y se llama tercio. El cuarto tipo es tubo. La característica del tubo es que se sirve en un vaso con una forma de tubo de entre 30 centilitros y 50 centilitros, es decir, medio litro. Es decir, es como una caña, porque se sirve en vaso, pero de medio litro, más o menos, o de 30 centilitros, ¿de acuerdo? La diferencia con respecto de la caña es esta, ¿de acuerdo? Que es en un vaso largo y en forma de tubo. El quinto es jarra. La jarra es un vaso con un asa para cogerlo, en torno a medio litro o un litro, ¿de acuerdo? Una jarra de cerveza normalmente tiene medio litro de cerveza o un litro. Es lo más parecido a una pinta, es decir, es igual que una caña, pero de medio litro, con una jarra, con un vaso que tiene un asa, por eso se llama jarra, porque tiene un asa, ¿de acuerdo? No olvidéis que la palabra jarra se refiere siempre a vasos con un asa, mientras que jarrón se refiere a vasos con dos asas, ¿de acuerdo? Y normalmente el jarrón es para poner flores encima, no lo olvides, el jarrón. El sexto es un tanque o un mini, que normalmente es un vaso de plástico de un litro de cerveza, en el que cabe, es un vaso de plástico en el que puedes poner un litro de cerveza, se llama tanque o mini. Y el séptimo término es litrona. La litrona son botellas de un litro de cerveza, ¿de acuerdo? Y por último, la expresión que usamos cuando salimos a los bares, cuando vamos a beber cerveza, es ir de cañas o salir de cañas. Quizás luego bebes vino o quizás bebes whisky, bueno, ok. Pero la expresión es salir de cañas o ir de cañas. Oye, vamos a salir de cañas, ¿te apuntas? Por supuesto. Ahora sí,
ahora viene la sorpresa. 5 expresiones que usamos en español con la palabra cerveza. La primera, la cerveza alegra, mientras que el agua solo moja. Segunda, esta tengo que leerla. Cerveza, una al año no hace daño. Una al mes, buena es. Una a la semana, buena y sana. Una al día, ¡qué alegría! Tercera expresión con la palabra cerveza. Amigos y cerveza fría, como mínimo una al día. Cuarta expresión. Si no bebes cerveza, ¿cómo sabrá tu amigo que lo quieres mucho a las 2 de la madrugada? Y por último, la quinta y la mejor expresión. La quinta y la mejor expresión de todas. La mente clara y la cerveza oscura. Bien, si te ha gustado el programa, si has llegado hasta el final, enhorabuena, muchas gracias. Por favor, ahora es cuando tienes que suscribirte, dale a clic en compartir, ponlo en tus redes sociales, transmítelo, comenta lo que te haya gustado más, lo que te haya gustado menos, lo que crees que podemos mejorar, lo que te gustaría que dijera en el programa, cualquier tema que te parezca interesante para hablar sobre el mismo, relacionado con la lengua española, con la historia de la lengua española, del imperio de España, etc. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.